¿Cuántos están contentos y contentas de estar en la casa del Señor? Y vaya palabra que el Señor nos trae hoy, así que prepárate y oro por ti para que Dios te dé un oído como el suyo, un corazón como el corazón de Dios y sobre todo una mente que el Señor pueda transformar en esta mañana para que puedas recibir su palabra así como Él quiere que lo hagas. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y leer primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Muchas veces hay personas que preguntan y dicen, ¿por qué no predican de la venida del Señor? ¿Por qué muchas veces en las iglesias se pasa de largo o no hablan de ese tema? El Señor me ha confrontado con esa pregunta porque yo misma me he preguntado muchas veces. Y al mismo tiempo Él me contestaba y me decía, ¿y estás preparada para recibir ese acontecimiento? ¿Estás preparada para recibir ese momento en tu vida? Y esa es una respuesta muy dura, muy fuerte y una respuesta que muchas veces nos golpea, nos duele porque a veces hasta nosotros dudamos de cuál va a ser nuestra respuesta en ese caso. Quiero leer con ustedes la palabra del Señor y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Luego, ¿qué va a pasar? Los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde? En las nubes. Para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Y esta palabra me hizo pensar y dije, yo como creyente, como hija de Dios, tengo esa esperanza. Y hoy quiero transmitirte que tenemos esa esperanza gloriosa de ese acontecimiento que va a ocurrir. Un acontecimiento extraordinario que es el arrebatamiento. Sabemos que esto va a ocurrir, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo ni la hora. Y es momento de hacernos esta pregunta como creyentes, como hijos de Dios, y es, ¿qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Qué estamos haciendo mientras esto suceda? ¿Te has preguntado alguna vez? Yo espero ese acontecimiento, yo espero eso, algo extraordinario que va a suceder, lo creo, pero ¿qué estoy haciendo mientras tanto? Y una vez más, quiero recordarte que la palabra de Dios siempre es nuestro guía. La palabra de Dios siempre nos dice, nos enseña, nos exhorta y nos anima cada etapa en nuestra vida para saber qué, cómo y cuándo hacer las cosas en nuestra vida. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice, velad pues, ¿por qué? Porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, mientras tanto, ¿cuál es nuestro deber? Velar. La palabra velar es cuidar diligentemente de algo. Y una de las cosas que Dios nos pide que cuidemos es nuestra salvación. Una de las cosas que el Señor en su palabra nos pide que cuidemos con temor y temblor es nuestra salvación. Si hoy crees que no lo tienes aún,
este es el momento en que puedes decidir obtener ese regalo que solamente Dios puede darte a través de ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Hoy quiero que hablemos sobre las cosas que ya están ocurriendo en este tiempo, en esta etapa, en esta época, en el mundo. Y quiero decirte que siempre nuestra guía, nuestra palabra más segura y profética va a ser la Biblia, que es la palabra del Señor. Siempre allí buscaremos todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder. Y allí podemos encontrar. ¿Y para qué es necesario estudiar las cosas que van a suceder? Las cosas, los acontecimientos finales. Es necesario estudiarlo para entender la inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, la Biblia, es 100% inspirada por Dios? Amén. Eso tenemos que tenerlo seguro y tiene que ser algo claro para nosotros. Y quiero darte un dato para llevarlo en cuenta y saber más o menos y tener un dato que he estado leyendo. Dice que un erudito bíblico clasificó todas y encontró 1817 profecías en la Biblia entera, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que aproximadamente la mitad de esas profecías ya fueron cumplidas en forma literal. Y esa mitad aproximada que ya fueron cumplidas nos garantiza que la otra mitad también se van a cumplir. Y no solamente eso, sino que esas que ya se cumplieron, ¿qué hacen? Demuestra que la Biblia es inspirada divinamente. Estos datos lo tenemos para hablar de ello, no porque tienen que demostrarlo, no porque tienen que dar un número específico de las cosas o porque tienen que demostrar las profecías de la Biblia o las cosas escritas en la Biblia, sino es para aquellas personas que necesitan un argumento válido para creer en Dios. Pero déjame decirte que, creas o no, Dios existe. Creas o no, la Biblia es la palabra inspirada por Dios al 100%, sin duda alguna. ¿Ven? Y hoy pido al Espíritu Santo que pueda tocar nuestro corazón y hacernos ver de aquellas cosas que nosotros no creemos, no vemos o no hemos sentido, que el Espíritu Santo hoy pueda tocarte y pueda darte esa convicción, puedas tener un encuentro genuino con el Señor. Amén. Y yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿no tienen curiosidad de lo que va a suceder? ¿No se han preguntado qué será que va a pasar? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Y yo misma me hago la pregunta y digo, yo sí quiero saber. ¿Por qué? No sé, son misterios muchas veces que queremos saber. Pero mientras tanto tenemos que saber que nuestro objetivo es ganar esa vida eterna. Ganar es estar con Dios un día y que cuando Él venga en el aire podamos ser arrebatados juntamente con aquellos que han resucitado. Ese es nuestro objetivo. Y si yo me pregunto en este momento, ¿puede alguien escribir la historia antes de que ocurra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien puede escribir una historia antes de que ocurra? Sí, Dios. Dios es el que puede escribir una historia antes de que ocurra para nosotros. Quizá exista otros medios. Quizás se te ha pasado por la mente otros medios por el que puedas conocer el futuro, por el que puedas conocer lo que viene, tu porvenir, el porvenir de algo, de alguien, de una situación. Pero mira lo que dice en Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
¿Desde cuándo? Desde el principio. La palabra del Señor dice que anuncio lo por venir desde el principio. Y hoy quiero que te quede clarísimo que solo Dios sabe el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Nadie más. Los otros medios te pueden provocar tu futuro, pueden provocarte tu porvenir, pueden provocar el día siguiente de tu vida, pero solamente Dios sabe el futuro desde que Él mismo lo creó. En Levítico 19, y antes de leer esto, si me pueden por favor poner desde media las pantallas, así los hermanos también pueden leer todos. El único que conoce el futuro advirtió una cosa muy importante a su pueblo. Y eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y en esta época muchas veces leer horóscopos o buscar una forma de conocer nuestro futuro, por ejemplo, la astrología o los signos del zodiaco, es un medio que Dios prohíbe. Es un medio que Dios no nos permite. Todo lo que quieras saber sobre el futuro, léelo en la Biblia. Todo lo que quieras saber sobre los acontecimientos finales, míralo en la Biblia. Que allí vas a poder encontrar. Y si tienes alguna duda, pregunta. Si tienes alguna duda y quieras saber algo más profundo, algo más escatológico, pregunta, que también hay respuesta para nuestras preguntas. Y hoy, muchas veces, hay días que enciendo el televisor para ver el noticiero, para ver el tiempo, lo normal que hacemos muchas mamás o esposas. Quiero ver el tiempo para poner la lavadora, si no va a llover, lavo ropa. Pero de repente ves tantas cosas malas que suceden en el noticiero. De repente ves que hay acontecimientos tan aterradores que hoy en día ya no solamente lo sabemos porque nos lo dijeron, sino porque ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. ¿A cuántos le pasa que escuchan cosas que suceden, que ya nos contaban nuestros abuelos, que ya nos contaban nuestros padres? Va a llegar un tiempo en que tal cosa. Yo me acuerdo cuando iba en primaria, escuchaba decir a una persona, va a llegar un tiempo en que el sol va a calentar más de la cuenta. Y hace unos años atrás escuché a otra persona decir, a mí me parece que estos últimos veranos fueron más calurosos. El sol calienta más de lo normal. Y esas cosas están sucediendo en nuestra vida, en el tiempo, en el mundo hoy en día. En Mateo capítulo 24, Jesús describió las señales antes del fin. ¿Cuántos leyeron ya esta parte de la Biblia? Jesús ya escribió las señales antes del fin. Y el hecho también de que nadie más, sino que solamente el Padre Celestial conoce el día y la hora en el que ha de suceder ese acontecimiento. Es algo repentino que va a acontecer, que va a pasar, en el que también va a poner un fin a la era de estas cuatro paredes, de este local, de esta iglesia. Ese va a ser el fin. Vamos a la escritura y quiero que lleven como tarea, acuérdense de leer. Y que no les dé miedo, que no tengan miedo, porque son cosas que lo leamos o no, algún día lo vamos a ver y a saber. Y si hay cosas que podemos evitar mientras tanto, hagámoslo. Quiero que lleven como tarea leer Mateo capítulo 24, capítulo 25 y capítulo 28. No voy a leer todos los 3 capítulos porque no acabamos, no nos vamos, pero sí voy a mencionar algunos más importantes de las que quiero hablar. Y Mateo capítulo 24 pone como título Señales antes del fin.
En el versículo 6 del capítulo 24, ¿me escuchan todos? Pero ese ruido interrumpe mucho. Bueno, creo que se le acabó la pila a mi micrófono. A lo mejor si apagamos todos los instrumentos, da igual si hay o no fondo. Sí. 1, 2, 3. 1, 2. No, ninguno de los dos. Ando probando, no. Sí. Bueno, continuamos. Si no me escuchan, me dicen, ¿vale? Creo que no me escucharon. Sí. 1, 2. Creo que este sí funciona ya. Den un fuerte aplauso al Señor en esa mañana. Aunque no podamos y sí vamos a poder continuar, igual vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Porque Dios hoy nos quiere hablar y en este momento echamos fuera todo aquello que impide que lo hagamos. Así que vamos a continuar. Dice en el capítulo 24, versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué estamos viviendo hoy? Todo esto. ¿Qué hemos pasado hace poco? Pestes, enfermedades. ¿Qué hemos pasado hace poco? Guerras contra una nación contra otra. Todo esto estamos viviendo. Todo esto nos suena. Y en el momento en que vemos esto en los noticieros, nos acordamos de la palabra de Dios. Yo digo, sí, Señor, todo lo que tú has escrito ya en tu palabra, hoy se está cumpliendo. Hoy lo estamos viendo. Todo aquello que tú nos has advertido y todas esas señales que tú has escrito, hoy lo estamos viendo cumplidos en el mundo. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy tú y yo, el Señor nos llamó para que perseveremos hasta el fin, para que podamos guardar todos aquellos mandamientos que Él nos dio mientras estamos esperando ese acontecimiento, para que podamos velar, para que podamos estar despiertos, para que podamos estar preparados en el momento en el que acontezca eso. Dice en el 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y muchos ponen como ejemplo un ladrón, si viene a robar en tu casa no te va a avisar. Un ladrón si viene o planea hacerte daño no va a venir y te va a decir, estoy pensando hacerte esto. Por eso todos por la noche, ¿qué hacemos? Cerramos la puerta de nuestra casa, aseguramos, echamos llave. Aseguramos. ¿Por qué? Porque no queremos que el ladrón entre. Pero así también sabemos como hijos de Dios que un día el Señor va a volver en las nubes
y tenemos que estar preparados para ese acontecimiento. Y yo sé que todos esperamos con ansias, pero una vez más, yo quiero decirte que es momento de que velemos. Es momento de que estemos preparados para ese acontecimiento. Y dice en el 48 del mismo capítulo: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué dice? Mi Señor se tarda en venir. Y yo esto lo he oído muchas veces en mi propia familia, y hasta ahora lo sigo escuchando. Tengo primos que hasta el momento no han venido a los pies de Cristo y dicen: desde que era pequeño, ¿te acuerdas que ya nos lo decía mi abuela? Desde pequeño, ¿te acordás que nos decía nuestro abuelo? Y hasta ahora no demos por tardanza, dice la palabra del Señor, porque por misericordia todavía nos está dando esa oportunidad, y hoy es nuestra oportunidad. Y mientras velamos, yo quiero leer con ustedes Gálatas capítulo 5 y versículo 16 en adelante. Esto no estaba apuntado, pero si me pueden ayudar en media, por favor. Gálatas 5, 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, y como título pone: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No hay un intermedio, es blanco o es negro. No hay un camino en medio, o es a la derecha o es a la izquierda. Para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene lo bueno. Así que, como decía anoche, siempre cuando hay un problema, también hay una solución. Siempre cuando hay una pregunta, también hay una respuesta. Así que si en algún momento de nuestra vida hemos pasado por todas estas cosas que hemos citado en la palabra del Señor, hoy quiero que sepas que, mira, en el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra del Señor es clara. No puedo describirte cada palabra que hemos leído, porque todos sabemos el significado, y cada palabra tiene muchos significados. Yo no solamente le puedo ser infiel a mi esposo, sino hay muchas formas de ser infieles. Entonces es momento de que analicemos la palabra del Señor. Por eso quiero que lleves como tarea leer la palabra del Señor y escudriñar las Escrituras, estudiar qué es lo que el Señor pide de nosotros. Amén. ¿Están despiertos o están dormidos? ¿Están velando o no?
Llegará el momento en que este es el momento, quiero decirte, si estás aquí o nos estás escuchando y aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. No digas voy a esperar. No digas mañana, pasado, más adelante. No digas no estoy convencido, no estoy convencida. No tienes nada que perder. Entrega tu vida a Cristo. Porque si tú entregas y luego ves o te encuentras con que todo esto es verdad, vas a ganar la vida eterna. Vas a tener una ganancia no temporal, sino eterno. Amén. Y también quiero que nos quede claro que existe un cielo y existe un infierno. Así de claro y así de simple. Existe un cielo y existe un infierno. No hay un intermedio. No hay un lugar para los que se portan más o menos. Un día bien, mañana mal. No. Es bueno o es malo. Es blanco o es negro. Tenemos que ser conscientes de ellos para que podamos saber velar mientras esperamos. Luego, quiero que sigamos leyendo en el capítulo 25. No, seguimos con el capítulo 24, pero más abajo habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. En el versículo 13 vuelve a decirnos una vez más: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Siempre habrán personas que están preparadas para ese momento, para ese acontecimiento, y otras que no. Pero este es el momento en que Dios separará los justos de los injustos. Hay cosas que van a suceder. Sabemos que son acontecimientos que suceden ahora mismo antes de ese gran arrebatamiento que todos esperamos. Pero mientras tanto tú y yo tenemos una tarea que cumplir. Mientras tanto tú y yo tenemos una responsabilidad aquí, que es velar y ser sensatas. Estar preparadas para cuando el esposo, para cuando el novio venga a buscar a la novia. Para que en ese momento tú y yo estemos preparados, estemos preparadas para ese gran acontecimiento. Y mientras tanto, si no sabemos la Biblia y no conocemos, no vamos a saber cuáles son las señales y los códigos que Dios nos da. Así que una vez más yo te animo que puedas leer la palabra del Señor, porque allí vas a encontrar cada cosa. Y si no tienes la fuerza, si no tenemos la fortaleza suficiente para obedecer al Señor, no dejemos pasar, no hagamos las cosas malas, sino digámosle: Dios, tú conoces mi debilidad, tú conoces, Señor, que no puedo, no tengo fuerza, no tengo la fortaleza para obedecerte, pero estoy a tu disposición, porque yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, yo sé que tú me vas a dar la estrategia para poder obedecerte. Esa es la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, con un corazón sensible, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a ser transformado por su palabra. Y el Señor hoy quiere que podamos despertarnos. Dios hoy nos ha hablado y nos ha llamado a despertarnos, a velar, a guardar aquello que Él con su sacrificio nos dio en la cruz del Calvario. Y hoy ese regalo está enfrente tuyo. Hoy ese regalo está enfrente tuyo. No lo desperdicies, no dejes pasar el tiempo. No dejes, no esperes. Él está esperando por ti. El Señor nos dice en Apocalipsis: estoy a la puerta, dice, y llamo. Así que hoy Él te está llamando. Mañana todos los que están acá y están escuchando no van a tener ninguna excusa. No van a tener una excusa para decir: Dios, nunca me hablaron de ti. Nunca me dijeron que puedo elegir entre el cielo y el infierno.
Y esa decisión está en tus manos y está en mis manos. Y es de sabios siempre elegir una eternidad con Cristo. Yo decido elegir una eternidad con Cristo. No soy perfecta, tengo miles de defectos. Fallo, me enojo, me equivoco. Pero siempre voy a la presencia de Dios con un corazón dispuesto. Y yo sé que en ese momento Dios siempre cambia algo en mí. Intento no siempre cometer 2 veces el mismo error. Una vez sí, pero 2 veces es porque yo elegí hacerlo. Una vez puedo desobedecer la palabra de Dios, pero 2 veces yo elegí desobedecer a Dios. Muchas veces con nuestras actitudes elegimos desobedecer a Dios. Con las cosas que Él nos pide, elegimos desobedecer a Dios. Y yo sé que Dios hoy está trayendo a personas nuevamente a sus pies, a personas nuevamente a los pies de Cristo, aquellas personas que van a ser salvas. Y hoy yo quiero estar en medio de estas personas. Yo quiero estar en medio de personas que velan. Quiero estar acompañada de personas que velan mientras el Señor viene a buscarnos en las nubes para estar con Él eternamente. Así que si hay algo que tengas que entregar al Señor, que tienes en tu corazón, hazlo ahora. No esperes más tarde, no esperes a mañana. Y para concluir, me gustaría mencionar que Jesús dio instrucciones específicas a sus discípulos y les dijo: id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese regalo que Él te dio a ti y me dio a mí también alcanza para aquellos que no le conocen al Señor. También alcanza para aquellos que tienen hambre y sed del Señor, de su palabra, aún sin saberlo. Todos tenemos un vacío que solamente Cristo puede llenar en nuestra vida. Y quizás haya personas que aún no hayan escuchado la palabra de Dios y se sienten con ese vacío, y vas tú y le das esa palabra, y es cuando realmente se siente lleno y dice: esto era lo que necesitaba, esto era lo que me faltaba, esto era el vacío que yo tenía en mi vida y en mi corazón. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque Él nos ordenó: id y predicad el Evangelio, id y hablad de mí, cuenten que hay esperanza, que hay salvación y que no hay otro camino sino solamente Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y solamente en Él hay salvación. Amén. Y quiero resumir todo lo que he dicho, y quiero decirte que la Biblia es infalible, y en la Biblia podemos encontrar los acontecimientos finales. También la Biblia nos advierte que debemos velar, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre en las nubes para ese gran acontecimiento del arrebatamiento. Y 3, y nos dejó un mandato, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero decirte, para terminar, si creemos en todo esto, si creemos el cumplimiento de estas profecías, eso tiene que ser para nosotros un estímulo para ir y hablar a la gente de fuera, para ir y hablar del Señor a toda criatura, para evangelizar en forma ferviente. Así que si hasta este momento has sentido que tu vida no tiene sentido, o a lo mejor no has encontrado la razón por la cual Dios te llamó o te quiere llamar, ya sabes cuál es tu tarea. Habla de Cristo a donde vayas. Habla del Señor allí donde vayas, porque hay personas esperando
por esa palabra de ánimo, por esa palabra de esperanza, por esa palabra que necesitan. Amén. Así que yo hoy quiero desafiarte para que puedas pensar en toda esta palabra, pensar en las Escrituras y decir, Señor, y evaluarte y poder decir, yo estoy en este momento de mi vida, en esta posición, en este estado, y tú y Dios podrán examinar tu vida, y de tu parte es comprometerte con el Señor y decir, esto es, Señor, lo que yo necesito que cambies en mi vida. Esto es lo que yo necesito, Señor, sacar de mi vida para que pueda velar hasta el momento en que tú vengas a buscarme. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Podamos dar gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque yo sé que el Señor a más de uno le habló, y que no solamente escuchaste la palabra del Señor, sino que también va a hacer un efecto en tu vida, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Y si hay algo que tengas que entregarle al Señor, entrégale. Si hay algo que tengas que decirle al Señor, Dios, yo te entrego, Señor, esta área de mi vida, pero necesito con suma urgencia que tú trabajes en mí, que tú toques mi vida, que tú toques mi corazón, que tú toques mi mente. Así que empieza a abrir tu boca y empieza a clamar, empieza a hablar con tu Padre, empieza a orar en este momento. No te quedes callado, no te quedes callada. El Señor quiere que tú hables con Él. Él ya conoce tu vida, sí, pero es necesario que tú reconozcas tu debilidad, que reconozcas tu necesidad, que reconozcas lo que es necesario en tu vida. Padre, en este momento yo te doy gracias por tu palabra, porque primero me hablaste a mí, primero me confrontaste a mí, primero, Señor, me has dado, Señor, directrices, me has dicho, Señor, cada cosa, Dios, y me has preguntado, ¿cómo estás en esta área? ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo estás en lo otro? Y gracias a tu ayuda, Espíritu Santo, hoy puedo hablar de tu palabra y puedo entregar a tu pueblo aquello que tú, Señor, me has entregado a mí. Y yo sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Mi palabra no volverá vacía, dice el